Y Daniel, en las últimas semanas hemos tenido un anuncio preocupante, por lo menos para mí, el euro digital. Sí. Tiene muchas incógnitas y bastantes sombras. Hombre, a ver, incógnitas no tiene ninguna, y sombras tampoco. ¿Mm? A ver, si entiendes lo que hemos estado diciendo en los últimos minutos y entiendes cómo la equivocada demanda por parte de los agentes económicos y de los ciudadanos de que el Banco Central Europeo esté constantemente, eso que se llama apoyar, ¿no? El Banco Central Europeo va a apoyar a la economía. Bien, cuando entiendes que todo eso lo que va es que cada vez está funcionando como un incentivo superior a que los estados se endeuden y además a que ya nos hayamos cauterizado en la posición en cuanto al endeudamiento estatal de tal manera que escuchamos que la Unión Europea va a gastar 800.000 millones de euros en defensa sin reducir ningún otro gasto y la gente dice, me parece bien, si no van a reducir ningún otro gasto, ¿cómo? ¿No te has preguntado cómo se va a financiar eso? Entonces, el euro digital es un paso exponencial en ese proceso de control vía la moneda que llevamos lentamente, pero desafortunadamente constantemente, asumiendo de manera tácita en algunos casos y en muchos casos, y hay que echarle también una bronca a una gran parte de la sociedad civil, aplaudiéndolo con las manos sangrantes, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Desde el COVID-19, eh, a base de la política del miedo, la ciudadanía ha aplaudido este tipo de medidas de control, Sí, y es que me parece absolutamente incomprensible este retroceso y que lo hayamos aceptado con esta normalidad. Y sí, asusta. asusta, asusta que hayamos cumplido 5 años después del COVID y que los ciudadanos estén como resignados ante el hecho de que hubo un tiempo en el que el gobierno decidió, y ahora se ha demostrado que sin las más mínimas eh, evidencias científicas, encerrar a la gente durante meses, eh, llevar a cabo medidas de restricción y de control completa y absolutamente destructivas de las libertades civiles, etcétera, que es muy distinto, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que había una pandemia, es muy distinto a llevar medidas de, digamos, de cautela en cuanto a las aglomeraciones, etcétera. No, 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 aquí lo que se ha llevado a cabo es un experimento claramente en el que se ha tomado la decisión consciente de restringir las libertades civiles, saber qué era lo que pasaba y hasta qué límite se llegaba. Y sobre todo, desde el punto de vista de lo del euro digital que estás diciendo, ¿qué es lo que la gente aplaudió aparte de la supuesta acción benefactora del Estado ante una amenaza que hoy ya consideramos una gripe como cualquier otra? La gente, el otro día me acuerdo que estaba en la oficina y me decían, no es que está no sé quién en casa con COVID. Vale, no pasa nada. Eh, la, digamos, esa entrega ante la decisión o la propuesta de gobiernos y de entidades monetarias de aumentar constantemente el nivel de control sobre la economía y sobre los ciudadanos, claro. Y el euro digital, digamos que es un paso, ni siquiera es el último, pero un paso adicional y exponencial en el proceso que ya llevamos viviendo de control monetario, ¿no? Y control social, porque claro, Total, bueno, es que claro, claro, el control monetario siempre es control social. Hablábamos antes de la inflación, ¿verdad? ¿Por qué los bancos centrales dicen que tienen que combatir la deflación? ¿Cuántas veces has salido tú de un concesionario de coches o de un supermercado diciendo no lo puedo tolerar, ha bajado el precio de los automóviles o ha bajado el precio de la carne? Nunca.
¿Mm? Esa idea de que tienes que combatir la deflación solamente tiene una respuesta, que es que el constructo político de la moneda, que es que el gobierno está diluyendo el poder adquisitivo de la moneda a cambio de que haya más crecimiento económico, más crédito y mayor y que con eso haya más productividad y por lo tanto lo que pierdes en poder adquisitivo lo ganes después en salarios, pero eso luego no ocurre, que es lo que está pasando ahora. La productividad no crece, ¿de acuerdo? Pero la inflación se aumenta. Los gobiernos además se vanaglorian de un crecimiento económico que viene dopado por el gasto público y por la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la inflación en sí misma es un método de control social, ¿vale? Te hace más dependiente de los, precisamente de las transferencias pecuniarias, monetarias, que hace el Estado en una moneda que cada vez vale menos. Pero esto tiene, como tú bien dices, un elemento adicional de control, ¿vale? Que es que al tener tus ahorros en el Banco Central, el Banco Central tiene toda la información sobre cómo consumes, qué consumes, cuándo consumes y, sobre todo, qué es lo que ahorras y lo que no ahorras y qué es lo que haces. Por supuesto, el Banco Central te va a decir, hombre, vamos a tener esa información, pero no la vamos a utilizar. También te decía que te iba a garantizar la estabilidad de precios. También te decía que tenía todos los mecanismos para evitar en el año 2020 que se disparase la inflación. De hecho, a las personas que dijimos mucho cuidado con esta gigantesca expansión monetaria que detrás viene la inflación, ¿qué se decía? No, la inflación ni está ni se la espera. De hecho, si hay riesgos de deflación, cuando llegó la inflación dijeron, no, pero es transitoria, es por culpa de las cadenas de suministro, es por culpa de la guerra, es por culpa de A, es por culpa de B. Siempre es buscar echarle la culpa a toda y cualquier elemento de la economía, excepto el único que puede hacer que los precios constantemente suban, consoliden la subida y continúen subiendo aunque sea a un menor ritmo, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se emite. Por lo tanto, esto ya es un nuevo elemento. Ya no es que emitas más dinero y por lo tanto los bancos tengan más capacidad de crédito y te preconcedan un préstamo o te ofrezcan una hipoteca a tipos más bajos, etcétera, etcétera. No, esto ya es eliminar el canal bancario directamente. La emisión monetaria va directamente a tu cuenta y, por supuesto, cuando se dispara la inflación o cuando haya elementos, se puede hacer fungible, se puede hacer programable y se puede controlar cualquier aspecto de tus gastos. Es un elemento adicional y exponencial de control social.